Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este Bionauta Podcast. Ahora te voy a contar, Fabi, un poquito de qué se trata todo esto. Estamos acá con una invitada que me da mucha emoción tener porque este es un tema que yo vengo tocando de oído, por supuesto, no es mi área, vengo queriendo investigar hace mucho tiempo. Estamos, de hecho, haciendo un tratamiento con Fabi. Y una cosa que no te dije, Fabi, es que comenzamos con este podcast de nuevo ahora, después de 5 meses, porque cuando nació Ícaro lo dejé. Así que con este episodio estamos comenzando nuevamente este ciclo. En estos podcasts yo invito profesionales de distintas áreas que me gusta la visión que tienen y que sea una desde las otras áreas que no son la mía, por supuesto complementan también el trabajo que yo quiero transmitir desde este lado. Así que bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría que nos cuentes un poquito, les cuento, Fabi es odontóloga, odontóloga antroposófica y me gustaría, siempre les hago esta preguntita, como que me cuentes, que nos cuentes qué te llevó hasta tu camino, quién sos hoy, más allá de tu profesión en sí, por qué haces lo que haces. Muchísimas gracias, Cami. Un gusto, una alegría estar con vos y bueno, muchas gracias a los que nos escuchan. Bueno, estos son temas hermosísimos, como vos decís. En mi caso, me intereso muchísimo desde chica. Bueno, mis padres son odontólogos y bueno, de hecho yo en mi caso tenía respiración bucal. Entonces, la cuestión es que yo siempre estaba interesada en cuestiones que también yo percibía en mi cuestión corporal, la alergia, además que yo lo sentía en mí misma, y todo el proceso que mis padres fueron haciendo, llevándome a determinados médicos, incluso después en mi adolescencia también comenzar a conocer temas espirituales, siempre, ¿no? El tema de la religión y tal, siempre estuvo presente, pero bueno, empezar a unir y ya más adelante en mi carrera. Cuando estaba en la mitad de mi carrera necesité de pronto urgente ver algo más, o sea, es como que yo me sentía muy atrapada en el diente, en lo técnico, en lo físico, y bueno, eso, ¿no? Como los caminos hermosos de la vida que ya en la mitad de la facultad, ya terminando, conocí la antroposofía, y entonces eso fue lo que le dio el sentido. Yo dije, ah, bueno, listo, si existe esto, podemos unir los dientes con el resto del organismo, los dientes con lo espiritual. Yo dije, bueno, es un camino larguísimo, me va a llevar toda la vida y es hermoso cómo poder empezar a conectar todo eso, ¿no? Y llevarlo a mi vida personal, pero también a mi profesión. Y hoy por hoy lo estoy transmitiendo a otros colegas, ya estoy formando y hace más o menos un camino de 30 años, por decirte, ya transitado desde mi aspecto personal, aprendiendo y demás, y ya después también compartiendo con otros colegas y bueno, con los pacientes hoy en día. Yo creo que la gente está muy interesada, o sea, en sí mismo ya las preguntas que lleva el paciente al odontólogo hace que el odontólogo tenga que también ampliar su mirada si no lo ha hecho ya. Y es como Sí. algo muy lindo porque ya yo creo que ya de la población se está despertando por las redes y demás esta conciencia, ¿no? De unir cuerpo, Sí, alma, espíritu, o sea, no somos solo cuerpo, no solo somos dientes, la boca, integrar total. todo, ¿no? Es la idea es eso, no solo en lo físico, en lo médico, en lo social, en lo pedagógico, ¿no? Todo se puede ver desde el mismo punto de vista, esta visión como muy integral, más ampliada. Entonces, Total. desde mi lugar, me encanta compartir lo que yo sé y sigo Hermoso. aprendiendo siempre. Sí, fue hermoso para nosotros también encontrarte, porque bueno, yo estaba en este camino por ahí más desde lo antroposófico, de lo antropológico. Sí. Si bien seguimos la antroposofía, por supuesto, pero acá como estilo de vida casi, porque nuestros hijos van a educación Waldorf hace rato, y bueno, es algo como del día a día, ¿no? Me acuerdo cuando en las primeras entrevistas de las escuelas, porque nosotros vivimos también en Nueva Zelanda un tiempo. Y la primera escuelita Waldorf a las que fuimos fue allá y nos preguntaban como obviamente te hacen una como una entrevista para saber si el estilo de vida es compatible con la educación, ¿no? Con la pedagogía, porque tampoco puede ser como opuesto, ¿no? Un padre que esté trabajando 12 horas afuera y entonces, bueno, lo que más nos como que nos gustó también fue que para nosotros era parte de nuestra vida cotidiana, el estar siempre presentes, el enseñarles, mi compañero les enseñaba a hacer juguetes con madera, ¿no? Como era parte de nuestra vida, teníamos huerta, teníamos animales. Entonces, como que un poco creo que
la antroposofía también nos lleva a regresar a nuestros orígenes, ¿no? Que es algo de lo que yo hablo mucho, que no es una visión moderna, sino todo lo contrario, es como volver a la Sí, esencia del ser humano. Y, sí, y en sí me encanta esto que traes, porque yo lo traía mucho desde la antropología, ¿no? Como desde este estudio antropológico que hizo Weston Price, no sé si lo conocerás, es sí, un... claro. Sí, bien, bueno, ese es como mi libro de cabecera hace un tiempo ya y lo traigo mucho a un programa que tengo de preparación para la concepción. Entonces, antes de irnos para esa rama, me gustaría que nos cuentes un poquito como qué es la respiración bucal para el que nadie nunca escuchó de esto, por qué es tan importante que respiremos por la nariz en lugar de por la boca, ¿no? Exacto, bueno, digamos que si esto fuera algo para niños, podemos decir que la nariz fue hecha para respirar y la boca para comer, para hablar y tal, no precisamente para respirar, solo en casos así extremos de cuando estamos así corriendo, muy agitados y tal. Bueno, es esto, ¿no? Como que hay un camino natural, ¿no? Que la naturaleza como previo, digamos, para la respiración, que es la nariz, porque justamente todos esos pelitos que nosotros tenemos en la nariz, filtran ese aire que entra frío, con partículas y con microorganismos y tal. Entonces esos pelitos filtran, calientan y humedecen el aire de tal manera que ingresa como puro, ¿no? Y en condiciones que nosotros necesitamos para que siga su camino en el organismo. Y a su vez, si nosotros respiramos por la nariz, digamos, la cabeza está bien posicionada, esto se refleja en el cuerpo con la postura erguida, entonces todo sería como ideal, podríamos decir. Lo ideal es la respiración nasal, ¿sí? Es el camino natural, podríamos decir, para que ingrese el aire al organismo. Cuando es por la boca, muchas veces, a veces puede ser en los niños cuando comienzan los primeros resfríos, que de pronto el niño básicamente nace como respirando por la nariz y después a veces un resfrío crónico, algo que de pronto nos excedió y se prolongó en el tiempo, de pronto empezamos a respirar por la boca y automáticamente, ¿qué pasa? Entra un aire más frío, más impuro, inflama, si las vías respiratorias, por supuesto que esto empieza a generar moco, empieza a ser como un círculo vicioso que a la larga también, digamos, nosotros para respirar por la boca necesitamos como adelantar un poquito la cabeza, ¿sí? Abrir un poco la boca, en ese caso la mandíbula se retruye, se va hacia atrás. Ahí comienza todo un círculo diferente, ¿no? De un cadena, ¿sí? Desde la boca, ya cuando la cabeza va hacia adelante, ya pesa distinto, no cae como en la plomada vertical de la columna y tal, desde costado, podríamos decir todo un eje, sino que la cabeza que pesa muchísimo se va hacia adelante y ahí empieza a haber compensaciones corporales, se adelantan los hombros, eso cuando digamos, prolonga en el tiempo, hay compensaciones de la columna, de las piernas, hasta los pies, ¿sí? Ujú, Pero también, bueno, por supuesto, ¿no? Si esto se prolonga en el tiempo, hay modificaciones en la cara, si la mandíbula, si esto por muchos años, o una persona que siempre respira por la boca, la mandíbula comienza a irse hacia atrás, los dientitos comienzan superiores arriba, empiezan a irse hacia adelante, se comprimen las arcadas, la lengua en general estaría baja, y entonces también tenemos lo que es la fase adenoidea, que es esa cara larga, pálida, con ojeras, ¿sí? Con todo la naricita alargada, poco desarrollada, los ojitos como sin brillo, ¿sí? Porque y ahí entonces surge la cuestión del respirador bucal. Como síndrome, ¿no? Ya no la respiración bucal que antes se estudiaba solo en la boca, con las consecuencias en la boca en el caso del odontólogo, ya tenemos lo que es el síndrome. Y entonces ahí, yo en su momento, cuando era 2003, más o menos 2002, 2003, que estaba en la facultad, para mi tesis, en ese momento se hablaba solo de la boca, ¿sí? Las consecuencias en la boca. Entonces, me acuerdo que, bueno, nada, tenía que ir a cursos de kinesiólogos para ver cómo estos se manifestaban en la postura, ver otras consecuencias que hoy en día ya el odontólogo está concientizadísimo, hay un montón de congresos de respiración bucal y tal, bueno, de la importancia de la respiración. Y entonces tenemos toda esta cadena de consecuencias como de adaptaciones que hace el organismo
para que todo siga funcionando, ¿no? Es como una armonía dentro del desequilibrio, ¿sí? Dentro de la alteración hay una armonía, ¿sí? Está todo compensado. Claro. Por- Entonces, esto genera este círculo vicioso que de pronto la represión bucal, por ejemplo, genera moco y como hay moco no respiramos por la nariz, obvio, ¿sí? Entonces llega el invierno y esto es crónico y ya después llega un momento que ya el niño es como muy húmedo, ya todo el tiempo tiene moquito, en los casos como muy, digamos, definidos. Y entonces lo lindo es esto, que cuando perdón, hay otros efectos que son posturales, como ya dijimos, la fascia adenoidea, pero también está alterado el sueño, ¿sí? Por ejemplo, porque no se duerme en profundidad, a veces hay apneas, la alimentación, porque hay pereza, digamos, peristaltia, como hay poco oxígeno de algún modo hay pereza de los músculos, por ejemplo, de los masticatorios para masticar. Entonces comen como un pajarito. Si es en el caso del niño, come poquito porque se cansa. Si está en el colegio, tiene que hacer actividades escolares, así de educación física, por ejemplo, también se cansa. Entonces, son niños que como que tienen poca energía vital en general porque durmieron mal, comen mal, ¿sí? En el colegio, por ejemplo, a veces no prestan atención porque de algún modo están como ensoñados, no durmieron bien, ¿sí? Como yo decía, hay poca oxigenación, son niños muy inteligentes, pero que están como en el aire, digamos, están como en las nubes, podríamos decir que no están atentos. Y después la estructuración corporal, también vemos cómo justamente la respiración moldea esa conformación corporal, esa postura, ya se hace más como tirada hacia adelante, con el pie plano, las rodillas en X, vemos esta cuestión así como más, como débil, podríamos decir, pero en realidad es eso, es que falta, hay una como poca energía, y entonces eso hace que sean como más sedentarios, más intelectuales. Y entonces, como esa cuestión vital por un lado, y también, finalmente, también esta cuestión de que nosotros desde la antroposofía vemos estas cuestiones anímico-espirituales más allá de lo físico, ¿no? Entonces, además de todas estas consecuencias físicas generales, ¿sí? De postura, metabólicas, de sueño, de alimentación, de energéticas y tal, eh, hay una cuestión que desde la antroposofía se ve la respiración como algo, bueno, fundamental, ¿no? Desde las funciones vitales, la más importante, claramente, porque es la que nos da la vida, o sea, el primer aliento de vida y al final la última respiración, el último aliento antes de la muerte. Esta cuestión de lo que es la respiración como que une, digamos, la parte como anímico, lo anímico espiritual con lo físico, o sea, esta Mm, unión que de pronto es a través de la respiración en realidad, como también el intercambio con el mundo externo, ¿sí? mm, Cada respiración es un intercambio. Cuando inhalamos es como si el mundo ingresara en nosotros. Cuando exhalamos, nosotros devolvemos al mundo y entramos como en un periodo como más de sueño. Pero esto es todo el tiempo. Si hay respiraciones como más grandes, como vida-muerte, hay respiraciones medianas como sueño-vigilia, por ejemplo, es un ritmo, todo es un ritmo. Y el otro es la respiración básica de todos los días, ¿no? Obviamente. Y en cada respiración nosotros tenemos este contacto con el mundo. Entonces, de algún modo, el entorno lo respiramos. Nosotros en realidad respiramos con nuestro entorno. Y en el caso del niño, eso nos forma, ¿sí? Cuando el niño está en su familia, los primeros años de vida, todo va llegando al niño, ¿sí? Todas las impresiones que el niño tiene, porque es como una gran cabeza, el niño cuando es chiquito de 0 a 7 años es como una gran esponja, ¿sí? Entonces todo le llega. Y él respira con con ese entorno familiar y tal. Entonces, eh, todo lo va formando hasta lo físico, todo lo que le llega en colores, en sonidos, en ritmos, en alimentación, por supuesto, en contacto con la mamá, ese abrazo, cuando en el caso de la lactancia, ese ritmo de encuentro con la madre, que no solo es como la leche, digamos, materna, que es increíble, mm, sino que también ese abrazo, esa mirada, ese calor ese contacto físico, esa respiración no mutua, y todo eso lo va formando, ¿sí? Lo va conformando, eso, ¿no? Hasta en la tonicidad de sus músculos. Por ejemplo, la respiración.
hace que nosotros tengamos nuestro tono. Si el niño está ansioso, si ahí se está nervioso por algo o en el ambiente hay como no sabe que, por ejemplo, cuáles son los horarios que va a comer, si no hay un ritmo, por ejemplo, en la alimentación, por ejemplo, él sabe que a tal hora hay como un reloj biológico que él sabe que a tal hora va a tener su cena, ¿sí? Mm, Si en la familia hay un desorden, que no se sabe, que pues, capaz que la mamá, bueno, un poquito más tarde, que qué sé yo, vinieron visitas, no hay un orden, eso como que se lleva al ritmo, ese desorden, se lleva a los ritmos intestinales, ritmos respiratorios, pero también ritmo cardíaco, intestinal, todos los ritmos ujú, de los órganos, ¿sí? Todo es rítmico. Entonces, cuando hay armonía, todos esos rítmicos, todos esos órganos que están construyendo el cuerpo lo van a hacer de manera armónica. Y esa respiración, si está en equilibrio, entonces el lenguaje va a ser adecuado, eh, hasta va a hablar mejor, ¿sí? Va a haber una tonicidad, digamos, armónica, que va a formar huesitos armónicos, ¿sí? Todos los órganos van a secretar, ¿sí? Enzimas y sustancias, ¿sí? Adecuadas, hasta la formación dental, podremos decir, ¿no? mm, Entonces, en el caso, cuando hay, como yo decía, tipo armonía, por ejemplo, el niño habla bien, se expresa bien. Cuando no, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la respiración bucal, que vamos a tener problemas de la fonación, del lenguaje, porque esa lengua está baja, no está lo suficientemente móvil. También, por ejemplo, vamos a ver que la audición, cuando hay respiración bucal, también la audición está comprometida, porque a veces hay moquito, que eso digamos, se transfiere al oído y demás. La vista mismo también. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la respiración bucal que nosotros cuando empezamos no, perdón, y lo último que quisiera decir es la parte anímica, que es algo muy interesante, que la boca, desde la antroposofía, podemos decir que tiene relación con nuestro mundo interno, ¿sí? La boca es como nuestro mundo interno en pequeño, ¿sí? Podemos decir que la lengua se relaciona con el corazón, con el alma. La lengua desde adentro modela la boca, tiene una fuerza impresionante, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se mueva, cómo se ubique, si se coloca en el paladar como tiene que ser, también va a modelar una arcada amplia, ¿sí? Armónica y demás. Por fuera, si los músculos de los labios y las mejillas faciales, digamos, modelan desde afuera la boca. Entonces representarían como nuestro mundo externo. Y en ese equilibrio, ¿sí? De lo interno desde la lengua y desde afuera de los músculos de los labios y de la boca y tal, em, van a modelar esas fuerzas. En el medio está el diente. Entonces el diente es una resultante de todas esas fuerzas, de adentro y de afuera. Entonces, si por ejemplo nosotros nos sentimos muy sobrecargados o exigidos por nuestro medio ambiente, horarios del colegio, ir acá y allá y muchas cosas, esos músculos faciales van a presionar la boca y van a generar mm, apiñamiento, ¿sí? Va a predominar los músculos externos, entonces va a haber mucha tensión facial, ¿sí? Y el músculo, mm, en general, todo el cuerpo va a estar como más contraído, si hay exceso por ejemplo, de intelectualización o exceso de movimiento. Tiene que haber siempre un equilibrio, ¿sí? Mismo en el niño, por ejemplo, en las actividades afuera, la naturaleza, movimiento y adentro de algo más interno en la casa, de leer, de cositas más adentro, ¿no? Y entonces ujú, lo mismo en la boca, cuando hay espacio para lo interno, lo creativo, el descanso, también esa lengua va a estar correcta, va a tener su espacio. Y en esas ujú, fuerzas nosotros podemos leer qué es lo que está pasando en la boca. Cuando hay apiñamiento es distinto que cuando hay distintas posiciones de los dientes que nos marcan qué está sucediendo en lo anímico, ¿sí? Del niño. En el caso de la respiración, como decíamos, bucal, si la boca está abierta, generalmente más abierta, de algún modo, ese mundo interno, ¿sí? Que tiene su límite, que marca el límite a través de los dientes, está muy abierto. O sea, es como si no tuviera un límite con el mundo externo. Entonces, todo entra mucho. Hay todas las impresiones se impactan mucho en ese niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita ese límite, cerrar esa boquita, respirar por la nariz, cerrar la boca
y delimitar ese mundo interno, ¿sí? Entonces eso hacemos cuando nosotros comenzamos a trabajar en la respiración nasal, a devolver esa armonía, vamos a ver que se logra ese cierre, ¿no? Ese cierre labial que tiene que ver con el yo del niño, con ese cuando quiero abrir, abro cuando quiero y cierro cuando quiero. Puedo abrir y cerrar, es mi voluntad, digamos, es ¿sí? Entonces no es lo mismo estar todo el tiempo abierto. Entonces ahí tenemos esa individualidad que cuando está la boca abierta como que se pierde en el mundo y estamos trabajando en volver a delimitarlo. ¿Sí? Wow, qué interesante, Fabi, qué hermoso todo esto. Y siento, sabes que tengo un millón de preguntas, calculo que quienes te están escuchando también. Sí, eh, sí, por pueden ir supuesto. dejándolas, por supuesto, vamos a intentar transmitírselas a ellas también, a ella también y que nos vaya contando. Pero quiero empezar como por el principio, primero. Sí, Como me gustaría primero, como lo que escucho cada vez que te escucho, es empezando por el principio, me gustaría como nombrar también esto que nombraste un millón de veces y que me hace sentido en todo lo que yo transmito, que es como este eje bidireccional, le digo yo, ¿no? Que es como la postura, consecuencia de la respiración bucal, pero también viceversa, ¿no? Por la postura también llegamos a cierta respiración bucal que tiene como consecuencia un descanso no profundo, donde los órganos no filtran y no hacen su trabajo correctamente, entonces no hay la oxigenación correcta, no hay el descanso correcto, al otro día no, los niños sobre todo hablando, ¿no? Pero los adultos también, ahora ya vamos a ir a los adultos, sí, no pueden prestar atención. Si no prestan atención, hay algo ya social que va marcando a ese niño, ¿no? Como es una consecuencia enorme la que hay en todo esto. sí, Entonces, me gustaría como preguntarte eso, ¿no? Ya que estamos hablando del niño específicamente, a mí me gusta mucho hacer hincapié en este tema, más allá de que no es mi área, me gusta mucho hacer hincapié en este tema en bueno, yo lo trato desde la preconcepción porque para mí hay una parte nutricional muy importante, ¿no? En la estructura musculoesquelética también y en, bueno, el sistema nervioso, en un montón de cosas que ya forman a ese niño. Me gustaría saber si vos tenés alguna visión también desde ese aspecto. Y desde el nacimiento, ¿no? Como cuán importante es el tipo de nacimiento, la lactancia y todo esto para la consecuencia, ¿no? De ese desarrollo musculoesquelético. sí, exacto. Sí, tal cual, desde el embarazo ya sabemos, como os decía, ya cómo se alimenta la mamá, las impresiones mismo que recibe, los ritmos, de si estás trabajando muchísimo, sí, o si mira de pronto una película de terror, hasta eso ya empieza a formar ese niño desde la panza, vamos a decir. Todas las impresiones que van llegando a la mamá llegan al bebé, ¿sí? Y los alimentos también, tal cual. Y bueno, de hecho hay una como corriente de la ortopedia funcional que ya desde las ecografías, ya viendo si el nene se está chupando el dedo, ¿sí? Como, cómo va ese desarrollo y tal. Y también, bueno, en el nacimiento, tal cual, el hecho de que sea parto natural, ¿sí? El esfuerzo que él mismo pueda atravesar ese canal. Luego después la lactancia, por supuesto, también este ejercicio, ¿no? Que es el amamantamiento, cómo se mueven muchísimos músculos más que cuando toma biberón, ¿sí? Ujú, Sabemos la calidad de la leche, se va mutando, no va transformándose en la medida que el niño va creciendo, con más azúcares, más grasas, más tal, componentes. Eh, y también esta cuestión eso, ¿no? Postural que ya se va generando, este ejercicio muscular de los músculos masticatorios que van generando un estímulo para la mandíbula, para el fuerte desarrollo facial, que eso también después se va a transformar, ese ejercicio lingual y labial y tal, se va a transformar como metamorfosear en el habla, ¿sí? En mm, la deglución, en la succión, por ejemplo, ese ejercicio de succión también después va a ser la preescuela del habla, le decimos en antroposofía, porque hay todo ya un previo estímulo y desarrollo muscular que va a ser mucho más favorable que después el niño hable bien, ¿sí? mm, Mastique bien, todo se va metamorfoseando. Primero la succión, después en la masticación, en el habla, esa succión, por ejemplo que también después hablamos cuando
esta también tiene un periodo no normal o ideal, y después ya esa succión, que es por ejemplo el tema del amamantamiento, también un periodo donde ya debería ir terminando para Mm. transformarse eso, en la masticación, en el habla, como que también todo en estos periodos hay, como que todo es, no, es normal hasta un punto y ya después, ya como que si se cronifica es como el chupete, puede usar un poco el Claro. chupete, pero si nos pasamos más, por decirte, no sé, quizás de los 2 años, ya va a haber deformaciones, ¿sí? Ujú. Porque Serías, Sí, decime. perdón, No, solo no, para no. preguntarte esto, Sí, sería sí. súper interesante que nos cuentes como hay algunos medidores que digan como la lactancia hasta, o sea, que nosotros podamos ver en ese bebé hasta qué punto ya está desarrollado también como para tener esa tranquilidad, ¿no? Eso, sí, digamos por ejemplo, desde la antroposofía, o vamos a decir desde la odontología en general, capaz que hasta los 2 años estaría bien, año y medio, 2 años, y en la antroposofía también, mucho más de eso, quizás no por el hecho de, podríamos decir como que el niño se liga demasiado a la mamá, ¿sí? Ujú. Y la mamá a su vez necesita ya fuerzas etéricas, fuerzas vitales como para ella misma también, como que si no también la madre empieza a agotarse. Y la leche misma ya la composición tampoco, ya es mucho más, más conviene más que coma, ¿no? Que coma, que mastique, que ya empiece a ingerir alimentos que tengan determinadas, ¿no? Como es esto, ¿no? Minerales. Todas Nutrientes. las vitaminas y demás que necesitamos, y este ejercicio masticatorio para el desarrollo ya, porque van ingresando los dientes, Ujú. necesitan su espacio, necesitan ubicarse y tal, entonces ya por eso decíamos, la succión tiene como su periodo normal, ideal, y ya después pasamos a otro estadio, ¿sí? Que es Ujú. bueno, la masticación tal. Por ejemplo, yo en una charla de mamás, una vez yo les decía, le ponía una foto de un bebé con un chupete, por ejemplo, y una nena de 5 años con un chupete, ¿sí? Mm. Por ejemplo, era una foto que ya iba en el auto con el chupete y totalmente abstraída, digamos, mirando por la ventana, tal, qué sé yo. Entonces yo les decía, ¿cómo les suena, no? Esta imagen, una imagen y la otra. Entonces, Mm. en un bebé de pronto uno, bueno, es, ¿no? Como parte, de pronto también podemos usarlo y tal. Y en una nena de más grande, o en un niño, ¿no? De más grande, ya el chupete es como si ella estuviera en procesos internos, como ese, todavía sigue como en sí misma, ¿no? Como esa la isla del mundo externo, en ese proceso de succión del chupete, de algún modo no Claro. está hablando, no está masticando, o sea, ya estamos en otro periodo. Y además, Mm. en el caso tanto del amamantamiento como del chupete, cuanto más el niño va tomando conciencia, más de pronto él mismo es difícil como sacárselo, vamos a decir, ¿no? Claro. En el caso del Sí. chupete, una mamá me dice, sí, o sea, la nena cuando tenía 3 años, ella le decía, bueno, Lu, vamos a ir dejando el chupete y tal. No estoy preparada, mamá, le dice. Mi amor. No estoy preparada. Y entonces decir, Pasa. bueno, si puede hablar así, ya está, como que el chupete está de más, o sea, porque Claro. además eso, después de toda una lucha, porque el niño Mm. ya toma mucho más conciencia si se lo sacaste, si le falta, si se le per... Entonces, esto, ¿no? Hay un tiempo donde el niño todavía es inconsciente, se saca, bueno, ya, es como largarse al vacío, ¿no? Como decir, bueno, no va a Mm. pasar nada. Si le... Qué interesante todo esto que trae Fabi, porque creo que hay una visión, ¿no? Como hoy en día tenemos acceso mucho a otra crianza también, a otros conocimientos, a todo lo que hay a través de la lactancia. Por ejemplo, yo siempre cuento que India, yo pude darle muy poquito de la teta, después volví a tomar teta, o sea, fue muy loco eso. Pero con Marino, sin embargo, había sido como el proceso opuesto y Marino tomó teta hasta los 4 años y medio, ¿no? Entonces, como nosotras también, nosotras digo, las mamás en general, tenemos que ir discerniendo, llegando a un equilibrio, ¿no? Como sabiendo qué es mejor, qué es peor. También, obviamente, en esto metemos las circunstancias de la vida y que nada está bien ni Sí, mal, ¿no? Pero en sí, este caso específico, es como, me gusta esta visión que traes de lo que significa también para la mamá esta etapa tan prolongada en el tiempo, desde una visión como más espiritual también, ¿no? Como cuánto desgaste, sí, tanto físico como sí, energético, hay en este proceso y cuándo realmente.
es suficiente, ¿no? Como eso Sí. es lo que yo me acuerdo que la otra vez cuando te vi decía eso, yo quiero como que la veas ahí, Caro, en el momento en el que ya sea suficiente, como su estructura. De hecho, cuando ella nació, ya viniendo con todo este tema y haciendo mucho bien la tarea durante el embarazo, cuando nació yo le veía mucho más hacia atrás, la mandíbula y la nariz más hacia afuera y decía, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Y claro, después me fui dando cuenta de que eso se va adelantando con la lactancia, ¿no? No es algo tampoco que necesariamente tenga que estar bien estructurado desde el momento en el que nacen, porque supongo que toda la forma que tendrá ella fue un parto natural, hermoso, todo muy armónico, entonces también va cambiando la forma según las etapas del desarrollo, ¿no? Me parece como eso, importante preguntarte más o menos eso, bueno, año y medio, 2 años que vos Sí. consideres y Ujú. cuando hay alimentación complementaria, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque si el niño come perfectamente y también hay lactancia, ¿cómo ves eso? Sí, vos decís cuando se prolonga más o cuando no hubo mucha... Cuando se Ah, prolonga más, por ejemplo, que el sí, niño a partir de los 8 o 9 meses empieza a comer bien, pero sigue sí. habiendo lactancia. Sí, perfecto. Sí, 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 Sí. sí. Sí, sí, ningún problema. Eso ya, lo que vos decías es algo así como eso, ¿no? Desde lo biográfico, cómo se da, ¿no? Esas circunstancias de ese niño, los papás también, cómo se dan en la historia de vida de cada uno, ¿sí? En general. Y eso, ¿no? Eso no es lo mismo un hijo que otro hijo, sí, mismo en la misma familia, etapas diferentes y tal. Pero lo lindo es poder tomar conciencia que a veces eso no se puede tomar un parto natural, pero después tiene amamantamiento, capaz que no pudo tener amamantamiento, pero digamos, tratar desde otro lugar, sí, después, por ejemplo, la masticación, ya cuando empiezan a Eso te alimentarse, iba a preguntar. tratar de que los alimentos, que haya alimentos duros, o zanahoria, que haya como tostadas, o sea, como que no sea todo blando y tratemos eso, ¿no? Que el niño haga un ejercicio, un esfuerzo con algunos alimentos como para masticar y entonces ahí también se desarrollan más los músculos masticatorios y por eso los maxilares, como también si se puede masticar, como prestar atención que el niño mastique de ambos lados, no solo siempre de un Mm, lado, ¿sí? O en el caso cuando, bueno, cuando está durmiendo tratar de observar que esté con la boquita cerrada o en qué posición duerme, si duerme todo atravesado, fijarse bien también, porque eso también está como generando una forma y demás. Y lo lindo es eso, como ir como controlando, digamos, teniendo algunos controles y demás. eh, para ir guiando ese proceso, porque ya que ese cuerpito es como un arbolito, de pronto que no sé, cuando mm, hablamos mucho viento, que si el árbol se va hacia un lado y le ponemos un tutor y lo seguimos guiando, eso va a hacer que esa conformación sea, eh, que vayamos acompañando ese crecimiento para que sea un desarrollo sano, ¿sí? Ayudar a que ese niño pueda expresarse bien, que también el tema del habla, sí es muy importante, porque a veces tomamos como normal que hablen como nos da tanta ternura, que hablen como chiquitos y tal, y eh, después en realidad eso, después ya cuando entran en la edad escolar, ahí nos damos cuenta que determinados sonidos o determinadas letras no las pueden pronunciar bien. Entonces, ahí sí ya importa, porque ahí es como que en el jardín nosotros decimos, bueno, qué dulce, tal, y nos da muchísima ternura y es muy importante también cómo el adulto le habla. Eso, porque con pequeños toques, lo hermoso de esta etapa es que con pequeños toques ya se encamina todo de nuevo y sigue su desarrollo sano, ¿sí? En este caso, estamos ayudando a que se exprese, ¿no? La naturaleza, lo armónico, porque a veces desde la civilización nosotros generamos cuestiones así como, bueno, ahora se usa esto, ahora se usa hacer esto. Y a lo mejor eso, como que en cierta, como lo que vos decías desde la crianza, cuanto más natural, cuanto más, mm, eh, digamos, lo volvamos a llevar, porque el tema es eso, de una respiración bucal la llevamos a respiración nasal y en realidad eso es lo que el organismo quiere, no es algo artificial que claro, estamos obligando a que respire por la nariz, ¿sí? tal cual. Sí. Entonces, la idea es eso que como desde la antroposofía, por ejemplo, hablamos como, así como las plantas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las rosas, todas tienen como un molde, un arquetipo que van siguiendo, es como algo que van llenando cuando van creciendo,
cada las hojitas, la flor desarrolla una forma, la forma de rosa. Hay algo Ujú. invisible, ¿no? Como un patrón que las células van siguiendo para generar esa rosa. Y en el caso del ser humano, hay un molde invisible como, podemos decir, un arquetipo individual, ¿sí? Cada ser humano tiene un arquetipo que es ideal, que es perfecto, ¿sí? En otro plano invisible, podemos decirlo. Entonces nosotros, como volver a la armonía, es volver a expresar, ayudar a expresar esa armonía que ya de por sí traen, ¿sí? Qué increíble. No, Manitos. me encanta. Me encanta porque creo que tiene que ver, es muy profundo, ¿no? Como creo que es un tema que claramente para vos, como nos pasa a todos, como en nuestra área, creemos que todo el mundo los conoce, pero es algo que cuando yo hablo, cuando yo cuento lo poco que sé, la gente se sorprende mucho, ¿no? Entonces, me gustaría por un lado preguntarte. em, ¿Cuáles son como las consecuencias, ¿no? Como cosas que llaman la atención a quienes no conocen nada de esto, como qué enfermedades, qué patologías, tanto físicas como neurológicas, también pueden tener como esta base de esta respiración, con toda la importancia que recién hablaste de lo que es la oxigenación y todo lo que deviene de eso. Y también me gustaría preguntarte qué opinás de algo que para mí es muy importante en el mundo de la microbiota, sobre lo que significa también esto, estar con la boca abierta, tener una respiración bucal, dormir con la boca abierta para todo lo que es enzimático, las caries, ¿no? Como problemas dentales que pueden llegar a venir por esto específicamente, ¿verdad? Exacto, sí, tal cual. Bueno, lo que decimos es esto, que la saliva del respirador bucal es más espesa, ¿sí? Y más ácida, porque no tenemos como que la lengua está más, como más lenta, está baja, y si está baja también no tiene esa agilidad de colocarse arriba, de ubicarse arriba y tal. Entonces, en la digestión, toda esa etapa bucal, ¿sí? Que la lengua exprime, ¿sí? Todo lo que vamos comiendo, los sabores, los ácidos salados, va como discriminando, ¿no? Como un químico, va analizando todo lo que nosotros vamos comiendo, vamos eso, ingiriendo digamos, saca hasta la cualidad anímica, ¿no? Del alimento y informa a los otros, cuando ya el alimento está en la boca, la lengua ya informa, ¿sí? Al estómago y a los intestinos qué tipo de alimento va a bajar. Entonces se preparan las enzimas, ¿sí? Adecuadas para ese alimento. Cuando la lengua está como caída, cuando está como más lenta, también va a ser ya arranca la digestión, menos masticación, ¿sí? La lengua baja, la saliva está más ácida, más espesa, y entonces eso, ¿no? Siempre la acidez va a generar una tendencia mayor a las caries, por un lado, ¿sí? La boca abierta hace que la saliva, como por ahí la boca esté más seca, haya menos, de hecho, menos saliva y entonces los dientes están más expuestos, ¿no? A la formación de caries. Y luego también el peristaltismo intestinal, hablábamos, también está más lento, ¿sí? Entonces, esta tendencia, ¿no? A la acidez y a la cuestión más lenta también, por supuesto, que genera tendencia a las caries y a problemas digestivos también. Como que el metabolismo sí está alterado, podríamos decir, ¿sí? Mm, sí, totalmente. Y cuando hablabas de esto de también, bueno, yo desde el área bichitos, cuando hablabas de Ujú. todo lo que es la humedad intestinal, ¿no? Como, bueno, y acá podemos derivar en un millón de cosas, como todo lo que para la medicina china es la humedad interna también, y cómo es un ambiente muy propenso para los honguitos, ¿no? Como para que esa microbiota se desbalancee mucho y hayan consecuencias de esto, ¿no? Pero me gustaría preguntarte eso, como qué patologías crees vos que devienen de también de esta condición, de este síndrome ya, ¿no? Cuando se prolonga a lo largo del tiempo. También preguntarte por los ronquidos en los adultos, por ejemplo, ¿no? Como esto que realmente yo lo veo en la salud y tiene sus consecuencias terribles, la Sí, verdad. exactamente, sí, sí, tal cual, las apneas, justamente la lengua, o sea, cuando está la boca abierta, cuando dormimos con la boca abierta, la lengua se va como más hacia atrás y genera estas apneas
que hace que nosotros nos despertemos, no tenemos un sueño profundo, es como a veces en ciertos casos riesgoso. Y entonces eso, podemos tratar hoy en día hay diferentes aparatos que nos pueden ayudar, ¿sí? A que podamos dormir con la boca cerrada, bueno, vos sabés la cinta, o determinados aparatitos también que ya, lo interesante es eso, ¿no? Como que no hay edad para poder ayudar, digamos, desde en el caso de la ortopedia funcional, los ejercicios, la fonoaudiología, trabajar en interdisciplina, ¿sí? Lo que vos decías también, un osteópata, lo que sea necesario desde lo corporal también, desde lo físico hacia lo respiratorio, respiratorio físico, va y viene. Entonces, trabajar en interdisciplina y se puede siempre volver como a corregir, equilibrar, ¿sí? Esa boca, esos dientes, esa función, se puede reeducar la respiración, la deglución, el cierre, lograr el cierre labial y todo lo que eso conlleva, así los cambios como el niño comienza a prestar más atención en clase, habla mejor, está más centrado, no está tan inquieto, se puede sentar en la silla y se siente bien, no es que no está hiperkinético, que hay algo que no lo desborda, hay una energía que no la sabe manejar o está cansado. En el caso cuando volvemos a lograr esa respiración nasal, hay otro desempeño totalmente en el colegio, en los deportes, el niño está más alegre, y esta cuestión así de como si volviéramos a sentir nuestro centro, ¿no? La lengua en la posición que tiene que ir, que es en el paladar, los labios cerrados, ¿sí? Respirando por la nariz, todo eso hace que nosotros nos sentamos como en nuestro centro, ¿sí? La lengua cuando se apoya en el paladar y la punta se apoya a lo que se llama el punto palatino, que es que la papila palatina, que es detrás de los incisivos en lo que serían las rugas palatinas en el paladar, cuando la punta de la lengua logra ubicarse ahí, se unen dos meridianos, ¿sí? Que rodean todo nuestro cuerpo. Entonces ahí eso se siente como volver al centro. Ahí energéticamente se Mm. potencia infinitamente, ¿sí? Esa energía vital y también la conciencia, ¿sí? Como que volvemos cuando masticamos bien, cuando la lengua está en su lugar, cerramos los labios, hay algo que de nuestra propia como conciencia, sí que se activa diferente, ¿sí? No estamos dispersos, ¿no? Como que estamos en nuestro centro y eso es muy, muy lindo, ¿sí? También corporalmente, la postura empieza a erguirse nuevamente, volvemos a ubicar la cabeza y automáticamente ya es diferente, ¿sí? Como pisamos, como sentimos, digamos, el movimiento muscular y demás. Hay aparatos muy, muy lindos, que bueno, en mi caso yo uso que vos los conoces, Sí. que bueno, eso justamente en diferentes edades, yo tengo pacientes de 73 años, Ah, y de mucho más, o sea, siempre se está a tiempo, ¿sí? A veces los huesos se conforman, podemos decir hay una mandíbula que no creció, qué tal, pero siempre se está a tiempo para mejorarlo, ¿sí? Por supuesto que en las edades tempranas es lo ideal, pero de algún modo siempre se está a tiempo para equilibrar, ¿sí? Esas mm, unilateralidades, es como para no irnos a un lado o a otro. sí. Creo que vos me querías preguntar sobre la asimetría o algo así. Sí, eso te quería traer para los adultos, ¿no? Como yendo así un poquito en línea de tiempo. Sí. Creo que hay algo que también puede ser interesante para la gente que no conoce nada de este mundo, que es cómo esa asimetría, incluso esa belleza estética, tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Y en mi caso, bueno, fue esto también, más allá de una respiración que sí, que no era una respiración óptima, no sé si 100% bucal, pero ahí también hubo una cosa de un periodo en el que tenía una muela que por ahí por meses la tuve ahí que me dolía, que no sé qué, y no, hasta que no la saqué, no sucedió esto de volver, o sea, comía del otro lado, y eso se hizo una costumbre. Entonces, con el tiempo empecé a masticar, me di cuenta hace nada, hace un par de años, que masticaba todo el tiempo de un solo lado. Entonces, claro, esto te produce un desarrollo facial, ¿no? Como asimétrico, y cómo esto también tiene que ver con ciertos estándares de belleza. ¿Qué nos podés contar con respecto a eso? Sí, cómo no. Entonces, como decíamos hoy, los dientes no se posicionan en la boca casualmente, si no son arbitrarios, me pongo acá, tal.
los dientes son reflejo de fuerzas musculares por dentro de la lengua, fuera de los labios y los músculos faciales. Y a su vez eso es reflejo de las funciones, respiración, deglución y cierre labial, entre otras. Entonces, justamente todo esto va formando, por un lado, desde un inicio, desde lo anímico, físico, tal, estas funciones se van generando armónicas o desarmónicas, y eso va a generar infinidad de, digamos, de posiciones dentales y dentomaxilares que después se estudian en planos, así hay diferentes, si la mandíbula está hacia adelante o hacia atrás, eso podríamos decir es un plano. Otro sí, si a veces hay mordida abierta o mordida cerrada, es otro plano. Y en el caso, como vos decías, de la línea media, cuando hay asimetrías es porque un lado se desarrolló más que el otro, ¿sí? De algún modo, quizás el maxilar superior no se desarrolló bien, entonces digamos, hay posiciones que son más agradables para comer, como mordiendo más de un lado que del otro, o sea que ya hay un desvío mandibular, ¿sí? Para que poder masticar con mayor cantidad de puntos, o a veces hay un canino más alto que hace que desvíe la mandíbula hacia un lado y eso automáticamente ya genera por mucho tiempo esa acción de la mandíbula hacia un lado, con lo cual eso se va a ir desarrollando así, más de un lado que del otro. En ese caso, nosotros podemos leer en cuanto a ese plano sagital, em, el lado derecho y el lado izquierdo son como dos lados diferentes, ¿no? En el ser o en el organismo. Entonces, desde la boca podemos decir que el lado derecho tendría que ver con aspectos más masculinos, con el padre, con lo social, con el trabajo, con el hacer, con el actuar en la sociedad y tal. El lado izquierdo es más femenino, que tiene que ver con la familia, con los sentimientos, con lo creativo, ¿sí? Entonces, si hay una simetría y un lado que está más desarrollado que el otro, ¿sí? En ese caso podemos decir que si uno mastica todo el tiempo con el lado derecho, tenemos más desarrollado esta cuestión de la acción, ¿sí? De lo concreto, de ir hacia el mundo. Eh, y entonces lo que habría que hacer es también desarrollar también el lado izquierdo, cómo equilibrar eso, ¿no? No solo, por un lado, desde la boca, si nosotros actuamos desde la boca, eso va a ir generando otra vez un reequilibrio, ¿no? Como volviendo a Ujú. armonizar esos dos aspectos, porque la idea es que los dos se desarrollen, ¿sí? Pero desde lo conductual también, hacer más actividades artísticas, algo que nos guste, hacer cosas que nos gusten, momentos de descanso, momentos en los cuales nosotros podamos desplegar nuestra creatividad y tal. Y entonces ahí estamos compensando. Y lo lindo de eso es eso, que no hay nada, ni, como decías, ni bueno ni malo. Simplemente tratar de ir al centro, ¿no? Como de reequilibrar eso. Y eso es lo lindo. Eh, Wow, muy es lindo. increíble. Es increíble porque además todo esto que me contás me resuena un montón en mi caso personal, ¿no? Como cuando empecé a darme cuenta de esto. Yo también tengo muchísima energía masculina, ¿no? Y siempre primó ahí esa energía de la acción y del impulso y de ir hacia adelante y de hacer y sin embargo hace poquitos años, o sea, un año y medio, dos que empecé como a darle importancia a ese lado femenino, incluso después de ser mamá y todo. Eso. Y en ese fue el momento en el que me di cuenta de esto de la masticación, o sea, es increíble también Ah, cuando uno presta atención, ¿no? Como de sí, cómo la energía se va moviendo sí. y es paulatino, ¿no? Es un cambio a lo largo del tiempo, esto es siempre lo que yo traigo a lo biológico, que bueno, hoy en día tenemos un millón de corrientes como más mentales, emocionales, energéticas que pueden verse los cambios de un día para el otro. Ahora, en lo biológico necesitamos realmente comprometernos y ser pacientes a lo largo del proceso para poder ver los resultados. Qué bueno, sí, tal cual. Sí, sí, es verdad que hay ritmos así en los diferentes, ¿no? Como Mm, niveles, pero es muy lindo también esto, ¿no? Como esta posibilidad de siempre de volver a reequilibrarnos, ¿no? Como eso es muy lindo. O sea, en la boca, en el caso de la boca, eh, es como si fuera, digamos, en pequeño, una imagen de todo el ser humano. Entonces vemos en lo concreto, en el diente, en ese diente tan duro que parece algo tan tosco, y por otro lado tan sensible, ¿no? Porque cuando duele un diente es el máximo dolor de la humanidad, más o total. menos.
En esa boca tan pequeña, en esos dientitos, tenemos todo el reflejo del todo. Entonces es muy Ujú. lindo porque cuando se trabaja en la boca, de algún modo se está trabajando en la totalidad. Por supuesto, después hizo de la mano de otras disciplinas, pero como que hay una visión de autoconocimiento, podríamos decir, que es muy linda. La verdad De que unión. sí, Wow, creo que esto explica, es como que se me vienen tantas cosas a la cabeza para preguntarte, pero creo que es también la unión de un montón de cosas, ¿no? De todo lo que pasa a sí, través de la boca, todo lo sí, sensorial que pasa a través de la es, boca, claro. cómo está completamente relacionado con la vida, con la emocionalidad, con los vínculos, con la sexualidad, ¿no? Con todo lo que somos como seres humanos y cómo a veces por ahí si no sabemos por dónde empezar y creemos que tenemos como un montón de cosas desacomodadas en el cuerpo, el punto de partida de la boca puede ser un gran indicio, ¿no? Como lo veía incluso cuando vos nos diagnosticaste a India y a mí, como en ella sobre todo, se ve mucho su estructura, ¿no? Como su estructura, su estructura ósea, muscular, ¿no? Como esto de los hombros más tirados hacia adelante, la cadera también más tirada hacia adelante, más arqueada, la columna, las rodillas hacia atrás, ¿no? Como cosas que por ahí creemos que son normales, pero que tienen también un trasfondo, ¿no? Y cómo esto hace a la salud interna, todo lo que sucede también. Bueno, ahora estoy metiéndome en todo el mundo de lo que es la hiperlaxitud y cómo esto Claro. tiene sus consecuencias metabólicas, ¿no? Entonces, nada, creo que es recontra, hiper, archi interesante. Yo querría preguntarte así como para cerrar, supongo que todo el mundo debe tener muchas preguntas, así que si las tienen, nos las hacen por ahí, yo se las hago llegar a Fabi. Pero me Bueno. gustaría preguntarte como para quienes, sobre todo, porque es el público al que más, como en el que más cercanía tengo últimamente, para quienes quieren prepararse para ser mamás y papás, como, ¿qué consejo vos podés darle a ese nuevo, a este nuevo individuo que planean traer? Como cuáles son esos consejos para ahorrarle todo el resto de las cosas, digo yo, ¿no? Como estamos muy a tiempo cuando agarramos, cuando esta información nos llega al principio del camino, es todo mucho más simple, ¿no? Entonces, como, ¿en qué punto vos podrías aconsejarnos con una cosita por lo menos, que calculo que tiene que ver con lo fisiológico, ¿no? Como con seguir la línea de la fisiología. Sí, bueno, yo cuando estaba por tener mi primera hija, eso pude hacer, digamos, cursitos previos para preparar, ¿no? Y justamente esto, ¿no? Los ritmos, o sea, cómo lo ambiental comienza a estructurar ese cuerpito, ese ser, ¿no? Entonces eso, ya desde el embarazo, cómo la mamá puede regular sus ritmos de sueño, todo el entorno que ella va viendo que sea bello, los pensamientos, las relaciones con los demás, que sea como todo como un estar en un pequeño paraíso para sí misma y eso lo genera al bebé, ¿no? Con meditaciones y como generar un ambiente como bonito de creación, ¿no? Y después cuando nace el bebé también hay cuestiones que es la antroposofía, los colores del cuarto, la luz, ni mucha luz, o sea, esta cuestión de la armonía de la música que escuchamos, hay mucho que se puede hacer para crear también ese ambiente armónico, la alimentación, por supuesto, ¿no? Los juguetes también, hay muchas cosas muy bonitas desde la pedagogía Waldorf que puede ayudar muchísimo a crear ese ambiente y no sucumbir en esta cuestión no sé, en el jardín se usa la muñeca, no sé qué, el ojito, no Mm, sé qué. Como volver a lo esencial, y eso es muy lindo porque nos ayuda mucho como mamás y como papás y como prestar atención a estos ritmos, a esta cuestión bucal, de la respiración, de la deglución, del habla como no intelectualizar precozmente también estas cuestiones de los estímulos que sean lo más, esto, ¿no? Como ensoñados, ¿no? No traer demasiada ah, información muy de chiquitos. Eso, ya te digo, se puede leer en libros antroposóficos muy lindo desde la prevención, que eso va a repercutir hasta en la formación de los dientes. Y también desde la boquita, si se puede ir guiando, si se puede hacer pequeñas consultas, cuando aparece algo que decimos, bueno, uy, esto estará bien, tal, se puede hacer con pequeños toques. Cuando son chiquitos, con pequeños toques ya es suficiente porque todo se relaciona con todo. Entonces,
enseguida ellos se encaminan. Totalmente, totalmente, Fabi. Muchas gracias, gracias por estar acá con nosotros, por toda la información que nos trajiste. Yo creo que hablaríamos 3 podcasts seguidos de todo esto. Voy a dejar tus redes Genial. sociales. Fabi tiene un libro muy Gracias. hermoso también escrito por ella, donde pueden meterse aún más en este universo si les interesa. Gracias. Así Cualquier cosa que, yo puedo hacer. He hecho y hago charlas para mamás, charlas online, consultas online también. Es muy lindo porque, ya te digo, son pequeños, porque después uno, por más que después eso tenga su médico, su odontólogo y tal, pequeñas guías desde la antroposofía es muy lindo y desde la visión está funcional y integradora. Muchísimas hermoso, gracias a Fabi. vos. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y si tienen dudas, preguntas, pueden dejarlas aquí abajo y se las acercaré a Fabi. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a vos.